Muy buenas noches. Mi nombre es Evelyn Sailema, soy estudiante de biotecnología del Paralelo A. El día de hoy tenemos el tema disoluciones ideales y reales del libro Química Física de Thomas Engel y Philip Reis. Eh, para empezar tenemos el tema disolución ideal. ¿Qué nos habla de este tema? Pues que en un gas ideal los átomos o moléculas no interactúan entre sí, por lo cual no se trata de un buen modelo para un líquido, porque si en interacciones atractivas un gas pues no condensa. La interacción atractiva en los líquidos varía enormemente, como muestra la variación de los puntos de ebullición de los elementos. Por ejemplo, el punto de ebullición normalmente del helio es de 4.2 K, mientras que es de 5.400 K para el hafnio. Al desarrollar un modelo para las disoluciones, se debe tener en cuenta la fase de vapor que está en equilibrio con la disolución. Aquí consideraremos el benceno líquido puro en un recipiente situado en una habitación cerrada. Como el líquido está en equilibrio, pues su fase vapor por encima de él, existe una presión parcial, no nula del benceno del aire que rodea el recipiente. Esta presión se denomina presión de vapor del benceno y am, pues esto implica que las propiedades de la disolución, como la presión de vapor, pues el potencial químico y la actividad se puedan calcular de manera sencilla utilizando leyes y modelos teóricos simplificados. Em, como tenemos, por ejemplo, la fórmula de AI, que tenemos en la parte inferior, en donde I es igual a 1,2. Aquí donde la X es la fracción molar de ese componente en el líquido, esta ecuación establece que la presión parcial de cada uno de los dos componentes es directamente proporcional a la presión de vapor de la condensación de la sustancia pura, en que se refiere a P. Esta de aquí, como se puede ver en la presentación, y que la constante de proporcionalidad es X. Esta se conoce como ley de Raoult y establece la definición de disolución ideal. Entonces, pues aquí la ley de Raoult se deduce en el problema que se podría llevar a cabo con esta fórmula. En esta de disolución, las moléculas de soluto están distribuidas en el disolvente. Tenemos otro tema y es el tema de diagrama de temperatura, composición y pues el diagrama de destilación fraccionada. Aquí podemos ver la que dice el enriquecimiento de la fase vapor em, sobre de una disolución en el componente más volátil es la base de la destilación fraccionada. Una técnica de separación importante en química y en la industria química es más conveniente discutir la destilación fraccionada usando un diagrama temperatura-composición que usando el diagrama presión-composición promedio discutida en la sección previa. El diagrama temperatura-composición da la temperatura de la disolución en función de la composición promedio del sistema para una presión de vapor total determinada, P total. Resulta conveniente usar el valor P total y este es igual a una atmósfera.
de forma que el eje vertical eh, es el punto de ebullición de la disolución, el cual se muestra en esta figura que tenemos en la parte derecha inferior. Entonces tenemos en relación a vapor y líquido, pues cómo va, se va mostrando en el diagrama. El principio de la destilación fraccionada se puede utilizar usando la secuencia de las líneas marcadas desde A hasta H, en la cual se muestra en la figura antes ya vista, la cual es esta. Em, entonces, pues el vapor por encima de la disolución en el punto A em, está enriquecida en benceno. Si este vapor se separa de la disolución original y se condensa, pues bajando la temperatura, el líquido resultante tiene una fracción molar más alta que del benceno de la disolución original. En cuanto pues a la disolución original, una vez que su vapor se ha recogido separadamente, pues el líquido se ha enriquecido en benceno. Conforme este proceso se repite, las muestras de vapor recogidas sucesivamente están más enriquecidas en benceno. En el límite de un número muy grande de etapas, las últimas muestras condensadas son esencialmente benceno puro. El procedimiento multietapa descrito anteriormente es muy pesado porque requiere la colecta y evaporación de muchas muestras diferentes en la práctica. La separación de benceno puro y tolueno se completa usando la columna de destilación, el cual pues se muestra en el gráfico que se encuentra en la parte derecha, justo al lado del concepto bueno, de lo que estoy hablando ahorita, en donde tenemos en la parte inferior, pues tenemos al benceno y pues a ver, se va evaporando, se va convirtiendo en vapor y esto pues recolecta, ¿no? Como se dice. Tenemos el siguiente tema que habla de propiedades coligativas y pues mostramos en la parte izquierda unos gráficos que muestran más explícitamente lo de este tema, donde pues decimos que muchas disoluciones constan de solutos pues no volátiles que tienen solubilidad limitada en un disolvente volátil. Por ejemplo, las disoluciones de sacarosa o cloruro de sodio en agua. Eh, Ahí se observa que propiedades importantes de estas disoluciones, incluyendo la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica, dependen estas solamente de la concentración que tiene el soluto, más no de su naturaleza en sí. Estas propiedades se denominan coligativas. En esta sección se discuten las propiedades coligativas usando el modelo de disolución ideal. Se muestran las correcciones de no idealidad y idealidad que requieren el uso de actividades en lugar de concentraciones. Tenemos otro tema que habla de disoluciones diluidas ideales. Pues bueno, pese a que no existe un modelo simple que describa todas las disoluciones reales, pues una ley límite que merece discusión en este apartado. Aquí describimos el modelo de disolución diluida ideal, que proporciona una base útil para describir las propiedades de disoluciones reales si son diluidas al igual que para una disolución ideal. En el equilibrio, pues los potenciales químicos de un componente en la fase gas y de su disolución de una disolución real, pues son iguales. Como para una disolución ideal, el potencial químico de un componente de una disolución real se puede pues, separar en dos términos. Uno en un potencial químico del estado estándar y otro en un término que depende de la presión parcial.
Entonces, pues, estos comprenden, como se dijo, o sea, se separan, perdón, en dos términos, en que pues se puede entender. Y eso es todo lo que tengo por decir en esta presentación. Em, Muchas gracias.